Bueno. ¿Retomamos la clase, chicos? ¿Estamos todos? Yo estoy acá. Yo también. Vale, perfecto. Bueno, seguimos. Fíjense, lo que habíamos desarrollado hasta ahora está presentado en el capítulo 4 del Stremler, en su gran mayoría. Esta parte que vamos a desarrollar ahora está presentada en el capítulo 8. Depende de qué libro tomen, presentan el tema ruido al principio, algunos presentan, como Lati, por ejemplo, presentan a medida que van dando los temas, y como el Stremler lo presenta al final, a modo de tratamiento de todo lo que vio en el libro antes. Nosotros en la cátedra, como les dije, hicimos el tema de ruido, lo hicimos presentar al principio así en modo introductorio y después lo vamos a ir desarrollando a función que avancemos en cada uno de los temas. Lo mismo pasa con señales aleatorias, ¿sí? Vamos a dar los conceptos más fundamentales de señales aleatorias para que ustedes puedan ir indagando cada una de las cosas que se presentan y que se hablan, sin tener un tratamiento exhaustivo, estadístico, de cada una de las cosas, en función de, sí lo vamos a hacer en función de cada uno de los temas cuando lo vayamos desarrollando. En líneas generales, la idea no es que ustedes agarren y, ¿cómo se llama? Y sean unos especialistas, ¿sí? Sino, ¿cómo se llama? Que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Ah? Así que bueno, en esa línea vamos a hablar de señales aleatorias y después de variable aleatoria. Así, fíjense, habíamos hablado de las señales cuyos valores pueden especificarse de alguna manera amplia, al menos, ¿sí? Son llamadas señales deterministas. ¿Qué decimos de una manera amplia? Esa manera amplia puede incluir, por ejemplo, representarlos en términos de una f de t, o en términos de alguna sumatoria más general, o alguna, ¿cómo se llama?, cuestión que sea menos específica, pero que sí que siga un determinado patrón, un determinado orden, o alguna determinada cuestión que yo diga, bueno, la incertidumbre de lo que puede pasar acá es, ¿cómo se llama?, baja. Baja, o en algunos casos cero. Y después tenemos el caso de señales no deterministas, o aleatorias, ¿sí? En el cual la incertidumbre es altísima. Por ejemplo, vivir en Argentina es una constante señal aleatoria, si lo queremos plantear en esos términos. Y acá vamos a introducir algunos conceptos vinculados a la teoría de probabilidad. Solamente los que son relevantes para el área de telecomunicaciones o los que nosotros queremos sembrar, el bichito de la curiosidad, para que después se retomen más adelante y estén más o menos claros para aquellos que tengan un poco empolvado el tema de probabilidad y estadística en años inferiores, ¿sí? De esta manera, lo primero que vamos a desarrollar es el tema de probabilidad, ¿sí? Aquí voy a hablar de experimento, y el experimento estadístico es algo que está determinado. Por ejemplo, van a leer en algunos libros el término de un dado legal o una moneda legal, ¿sí? Un dado legal es aquel que tiene las mismas probabilidades de caer cualquiera de sus valores. Una moneda legal es aquella que puede caer indistintamente cara o cruz, ¿sí? Ese es el término agregado. Entonces dice, supóngase que se efectúa un experimento cuyo resultado no es constante. Uno de los posibles resultados se marca como A. ¿Sí? Puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tirar 3 dados, puede ser, ¿cómo se llama?, la cantidad de gotas de lluvia que cae dentro de un círculo, no sé, el experimento que a ustedes se le ocurra. Pero uno de los resultados se marca como A. Si el experimento se repite n veces, ¿sí?, y el resultado A ocurrirá na veces, ¿sí?, la frecuencia de ocurrencia relativa de A
es NA sobre N, o sea, la probabilidad de ocurrencia de A o del resultado de A se define como función de probabilidad A es igual al límite cuando N tiende a infinito de NA sobre A. Esto, para que tenga validez, tenemos que tener muchísimas repeticiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un dado legal, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cualquiera de los números? 1/6. 1 entre 6. Exacto. Hay 6 posibles resultados, entonces 1 de 6 va a caer ese valor, ¿sí? En teoría, o se espera. Lo mismo pasa con una moneda y así podemos mencionar. Por ejemplo, vieron que fue noticia, salió publicado en varios lugares, que como se llama, había un alumno en la Universidad de Formosa, si no me equivoco, que había aprobado 8 materias libre en el periodo diciembre-marzo. ¿Llegaron a leer esa noticia? Sí, Yo no sabía que era libre, pero sí escuché que aprobó 8 finales. Bueno, en base al conocimiento que ustedes tienen de lo que es preparar una materia, ¿qué probabilidad hay de que eso no esté truchado, que no sea apócrifo? son bajas. Son bajas, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense que el concepto de probabilidad se asocia al concepto de ocurrencia. Por eso hoy también hablamos, más al principio, de que hablamos de la probabilidad que tiene de aparecer un símbolo del otro lado de un canal determinado, por ejemplo, ¿sí? O qué pasa cuando yo no sé la información que me están enviando, ¿sí? ¿Cómo puedo cambiar ese problema de incertidumbre, ¿no? Lo mencioné a propósito para después enganchar con este tema, y de una forma ver qué pasa. ¿Está? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bueno. Entonces, por definición, la probabilidad de un evento A queda comprendida entre 0 y 1, ¿no es cierto? Acuérdense que estábamos dividiendo la ocurrencia del evento A sobre las ocurrencias totales, o sea, la probabilidad 1 que es Todas las veces que se toma la muestra ocurre A. el mismo valor, exacto, y la probabilidad 0 es nunca. Y así sucesivamente. Entonces tenemos otra definición que dice que dos eventos son mutuamente excluyentes o disyuntos si es imposible que ocurran de manera simultánea. Es decir, la ocurrencia de un resultado impide la del otro. Por ejemplo, que caiga cara, no va a caer cruz, o si cae un número del dado, no va a caer otro número en el mismo dado, ¿no es cierto? Y después dice que para un conjunto de eventos en los que todos los resultados son igualmente probables o equiprobables, la probabilidad toma el valor de 1 sobre n, que era el caso que nosotros mencionábamos ¿de qué? Del dado legal o de la moneda legal, ¿verdad? Hasta acá, esto es medio un repaso, pero lo vamos a tratar de ir acomodando para el área de comunicación. Fíjense, probabilidad condicional e independencia estadística. ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad conjunta? La probabilidad conjunta dice, tómese los eventos posibles A y B que pueden o no ocurrir juntos. La probabilidad conjunta de A y de B relaciona la cantidad de veces que ocurre A y B juntos con la cantidad total de eventos. ¿Sí? Fíjense que acá hablamos de dos cosas que pasan al mismo tiempo. ¿Sí? Sobre un total de cosas que ocurren. Después, relacionado a esto, tenemos la probabilidad condicional. ¿Sí? La probabilidad condicional ya implica, ¿sí?, que puede ser la ocurrencia del evento B dependa de alguna manera de la ocurrencia del evento A. La probabilidad de B, dado que se sabe que ha ocurrido A, se llama probabilidad condicional y se escribe
P, B, rayita A, ¿sí? Me acuerdo el nombre de la rayita. ¿Se entiende cuál es la diferencia de probabilidad condicional? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Y para qué puede servir esto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los finales, como veníamos hablando, la probabilidad de que un alumno apruebe una materia está condicionada por la ocurrencia de que ese alumno haya regularizado la materia. Claro, tienen que estar, los eventos tienen que estar en el mismo experimento, ¿sí? No podemos mezclar papa con cebolla. Pero sí, por ejemplo, me parece, yo voy a dejar que planteen un ejemplo más, a ver qué pasa. Y ahí pongo yo el mío. A ver, ¿qué otro ejemplo puede ocurrir? Yo recuerdo en el libro de probabilidad que había, se hacía un estudio en una pinturería en el que decía cuántas personas compraban pincel luego de haber comprado una pintura, por ejemplo. Bueno, yo voy a ser más tradicional con los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en un juego de póker, la famosa técnica de contar cartas se asocia a una probabilidad condicional. O sea, yo sabiendo las Claro, porque cartas, se ven las cartas. perdón, de blackjack, no de póker, ¿sí? Sí, sí. Yo sabiendo las cartas que han salido, ¿sí? Armo una regla que me da la probabilidad condicional de lo que puede llegar a salir. ¿Sí? O sea, yo no sé cómo es la técnica, pero sé que en base a esto. ¿Sí? Sé que a cada carta se le asigna un peso relativo, entonces van construyendo a medida que van apareciendo las cartas un índice que da la probabilidad condicional de la próxima carta que viene. ¿Sí? Fíjense que si lo planteamos en el mundo de las telecomunicaciones, ¿cómo sería? Y está la probabilidad condicional de que yo reciba un determinado símbolo en función del símbolo que recibí antes. A veces sí, a veces no, Claro, ¿no? sobre todo en la parte del enlace, en la parte de que empezamos a conectar en que tiene que haber ¿cómo es que habíamos dicho al principio? Sí, La parte en cabe la una que se cabecera. sabe que cabecera, exactamente. Después van a ver, hay unas normas para analizar ahí en el aula virtual, que después las voy a habilitar cuando llegue el momento, que justamente explican cómo se establece el link y cómo avanza el preámbulo y demás cuestiones en la comunicación. ¿Sí? Entonces, es interesante y está bueno que tengan el concepto en la cabeza. Inclusive, ¿saben por qué el teclado es QWERTY? Sí, porque cuando se escribían las palabras, cuando se inventó la máquina de escribir, se chocaban los martillos que escribían y por eso se distribuyó de manera diferente ¿Y cómo se el distribuyó? teclado. ¿Cómo? ¿Cómo se distribuyó? Y al principio era en orden alfabético y después se tuvo que ir cambiando para No, encontrar la distribución. el teclado QWERTY asocia las letras más usadas en el lenguaje inglés, ¿sí? Con los dedos más débiles de la mano. Ah, ok, ok. No, yo quise decir otra cosa, había entendido mal la pregunta, pero entiendo, sí. O sea, la distribución de teclado está hecha así. O sea, para nosotros que escribimos en español no tiene sentido. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sabían O sea eso o que no? la A en teoría sería poco usada en inglés. No, sería muy usada, por eso está en el meñique, Ah, el meñique es un dedo. dedo débil. Acordate que vos estás acostumbrado a escribir en el teclado donde todas las teclas no representan ningún tipo de resistencia mecánica, ¿sí? O sea, no sé si alguna vez uno usó una máquina de escribir. No. Para jugar alguna vez usé, pero no, Sí, no no, no para importa, escribir sí, algo en para serio, jugar, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí.
Digo para Ah, escribir. entiendo. Entiendo, sí, como la A se usa mucho, entonces, Para sí, que vos sí, sí. escribas más despacio, te la ponen en el meñique. Y la máquina no se trabe. Bueno, yo lo que sabía era eso de los martillos, nomás que se trababan cuando a veces uno se iba muy rápido, se chocaban, digamos. Pero no sabía lo de la frecuencia de Claro, pero utilización. justamente la distribución de eso va en función de, ¿cómo se llama? De la ocurrencia de las letras, ¿sí? Entonces ponen lo que ocurre más seguido en el dedo más débil, porque si no hace que reviente todo. A veces son dos ejemplos de, ¿cómo se llama? Eh, probabilidad condicional, ¿no? El lenguaje está lleno de estos ejemplos. Inclusive en el práctico hay uno que tiene que analizar eso. Es un ejercicio, ¿sí? Entonces, o sea, dado el evento A, ¿qué pasa con el evento B? ¿Sí? Entonces acá hay dos enfoques. Si A y B pueden aparecer juntos, y el otro enfoque es si B depende de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, hay uno que no puede suceder sin que haya sucedido lo otro anteriormente y hay otro que tiene más, que está relacionada solamente la posibilidad. Claro, la conjunta está relacionado y no es que uno no sucede si pasa el otro. Ese sería un caso particular. Estamos hablando de la probabilidad que suceda en función del evento anterior. ¿Sí? Sí, sí. O sea, la probabilidad de que vos ligues en tu casa por no haber atendido el teléfono y aparecer a las 5 de la mañana, ¿sí? Es muy parecida a uno, ¿no es cierto? Bastante. Bueno, va ahí cerca. Bueno, entonces, supóngase ahora que B es independiente de A, de modo que la ocurrencia de A no influye en absoluto en la ocurrencia de B. Si esto es cierto, la probabilidad de A respecto de B es igual a la probabilidad de B solamente. Y basándonos en esa definición, se concluye que los dos eventos A y B son estadísticamente independientes. Sí, la probabilidad conjunta es el producto de las dos probabilidades. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tabulo todo, ¿no es cierto? Y después proceso los datos estadísticamente y llego a la conclusión de que la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades. Entonces, ¿qué digo? Que son dos cosas que no tienen relación entre sí. ¿Me explico por dónde van los tiros? Sí, sí. Bueno, igual acuérdense siempre que esto es introductorio, ¿sí? Después profundizaremos en cada uno de los casos. Pero el que no entiende esto, póngase a repasar, porque es bien básico. Bueno, la variable aleatoria. Si el concepto de variable aleatoria se introduce para indicar una regla por medio de la cual se asigna un número real a cada uno de los posibles resultados, de manera de elaborar gráficas numéricas de probabilidad contra eventos para un experimento dado. ¿Sí? Estos gráficos pueden ser, por ejemplo, histogramas. Así los eventos tienen un número finito de posibles resultados que identificamos con los símbolos lambda i. Y se establece una relación funcional x lambda i que se asigna un número real a cada posible resultado. Y esa regla se llama variable aleatoria. En el próximo paso hablamos de función de distribución acumulativa. Entonces, en este caso, ¿qué planteamos? Que resulta conveniente graficar las probabilidades del resultado de un determinado experimento contra la variable aleatoria asignada. ¿Sí? Esta función de distribución acumulativa, f de x asociada con una variable x, se define como esta definición, ¿no es cierto? Dice, esta función depende tanto de la variable aleatoria x como el valor del argumento de x. X es el punto, ¿no es cierto?, en el cual estamos haciendo la medición, y la x grande es la función de variable aleatoria. Por esa razón, se incluye el subíndice x en la notación. Entonces, fíjense que acá es esta función de distribución acumulativa asociada a esta variable aleatoria. ¿Se entiende ahí? Es abstracto por ahora, ¿sí? Hasta que no pongamos un ejemplo, es abstracto. Quédense tranquilo, pero va relacionando lo que estamos haciendo. Sí, sí. La función de densidad de probabilidad. Dice, resulta conveniente definir una función cuyo área sea la probabilidad de ocurrencia en un intervalo específico.
Esta función se denomina función de densidad de probabilidad y se asocia a una variable aleatoria x y se define como. Y aquí da una expresión, ¿no es cierto?, en la cual esto también está en el Stremel, el capítulo 8, les pido que lean ahí el desarrollo de esto, es media carilla, pero finalicen esto, ¿sí? Donde dice que la función de densidad de probabilidad de x es igual a la función de densidad de probabilidad, ¿cómo se llama? Es la derivada de la función de distribución acumulativa. No sé si siguen el patrón que nosotros veníamos construyendo respecto de energía, potencia, qué significaba eso. Y acá hay como una evolución parecida, ¿verdad? Y No en es la función de densidad estamos analizando el área bajo la curva de las probabilidades existentes desde menos infinito hasta la variable que estamos analizando, así que pues tendría más que... allá de la integral hay como una especie de correlación, eso analícenlo tranquilo. Si hay o no, digamos, en realidad. Por ahí no hay ninguno. Pero por ahí algo se puede obtener. Bueno, para finalizar la clase de hoy, la verdad le debo pedir disculpas porque no estoy muy iluminado, porque estoy muy agotado mentalmente. Así que después vamos le voy a pasar seguramente en la práctica algunos ejemplos más de esto, ¿sí? Vamos a discutir estos conceptos relacionados con el tema de variable aleatoria. ¿Alguien se acuerda o me puede explicar alguno de estos conceptos? Sí, eh, la moda era el, el elemento estadístico que más se repetía. Eh, por ejemplo, si analizamos de los 8 que estamos ahora, analizamos las edades y hay 5 que tienen 24 años, entonces ese sería la moda, porque es el dato más repetido. La mediana Después, sería si colocamos todas las muestras de menor a mayor o sea, buscamos la muestra que se sitúa en el medio, esa sería la mediana. Bueno, ahí se hace un tratamiento diferente si es par o impar, pero bueno, eso es en esencia. Está bien. Después el tenemos, promedio, el promedio estadístico es lo más común, digamos, el promedio de los datos. Y la varianza es una distribución que, digamos, un índice que muestra la desviación que hay entre cada, y justamente abajo está desviación estándar, estos dos están relacionados simplemente por una raíz cuadrada, muestra la desviación que hay entre un dato y el otro. Se calcula haciendo la diferencia entre el dato y el promedio estadístico al cuadrado dividido el promedio estadístico, así es, ¿no? la pucha, ¿acaban de rendir estadística o están así filosos todos los días? Rendí muchas veces libre, profe. Está bien. Bueno. Pero son todos, ¿cómo se llama? La covarianza, que es lo que me permite analizar. Ahí estoy medio perdido. Entre dos conjuntos de datos distintos, ¿no? Cómo se relaciona o qué tan cerca está uno del otro. Ahí se utilizan dos varianzas distintas, por eso es covarianza. Claro, sí, sí, ahí me acuerdo. Bueno, y la función de distribución de probabilidad, ¿qué me pueden contar de estas aquí? Lo- em, bueno, la distribución gaussiana es una distribución continua, la más conocida, creo que en realidad Claro, se conoce más como distribución normal. La distribución de Poisson es una distribución discreta, al igual que la binomial. Y distribución uniforme, creo que podría aplicarse a ambos casos. O sea, Simplemente es, el ruido blanco. claro, claro, todas El las ruido, posibilidades, o sea, todo tiene la misma posibilidad. exacto. Bueno, acá lo que van a ver es que hay un montón de distribuciones de probabilidad más que estas acá, ¿sí? Lo que de alguna forma nos presenta esto
asocia, por ejemplo, la gaussiana nos dice que el valor tiene un valor muy alto de probabilidad de ocurrir, el valor que está en la Media aritmética. Bueno, en este caso está... sería en la mediana. En este caso es en la mediana, ¿por qué? Pues la mediana divide el área bajo la curva de probabilidad, densidad de probabilidad, en en dos partes iguales, ¿o no? Sí, ¿Sí? Después, bueno, la binomial, Poisson, ese tienen otras formas. Después está la t-student y hay otras cuestiones. Hay un montón en realidad, pero bueno. Yo presenté estas porque son las más famosas y las que más utilizamos en nuestra área. Por ejemplo, la Poisson, ¿sí? Tiene la particularidad de que es muy utilizada en ingeniería. sí, yo Ah, recuerdo que la binomial es la relaciona justamente dos estados probabilísticos que tienen dos opciones, y la de Poisson relaciona mucho lo que sean áreas a ocupar, volúmenes o, o recintos restringidos de alguna manera. sí. Pero bueno, se entiende, ¿cómo se llama? Que no vamos a sacar un provecho adicional presentando 17 filminas más relacionadas con este tema, ¿sí? Lo que yo les pido es lo siguiente, que repasen estos conceptos, no porque sea netamente necesario para realizar el práctico, ¿sí? Sino porque es necesario entenderlos para poder sacar provecho a todo lo que queremos presentar después. Ok. Así que bueno, yo creo que con esta parte termina lo que es la clase del día de hoy y principalmente lo que es el conjunto de clases de repaso, y a partir de ahora eh, todo lo que presentemos está, está vinculado netamente a la materia en sí. O sea, como que empezamos haciendo un repaso de señales y sistemas, señales de, ¿cómo se llama? Circuitos, análisis de circuitos, filtros y demás cuestiones. Y hoy ya estamos casi soltándole la mano a todo lo que es ese repaso y a todo lo que son los temas que precisamos saber para invocar ya los conceptos que están relacionados con comunicaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna consulta que quieran realizar? Creo que no, ingeniero. Estamos bien. Bueno, el práctico va a estar disponible entre hoy y mañana. Eh, Calculo que dentro de un rato va a estar, o sea, listo. Estoy esperando que hemos con el ok ahí del resto del equipo de cátedra. Ya lo subo. Ese, Sí. ese trabajo lo presentamos el viernes entonces. No, 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 no. El trabajo este que yo voy a subir hoy, si vos mirás el cronograma de actividades, se presenta el día 29, o sea, el jueves que viene. Ah, pero a ver, yo había entendido mal lo que dijo al principio de la clase, tendría entendido que eran los viernes la parte práctica y los No, no, al jueves. revés, al revés. Ah, ok, ok. Los jueves la parte práctica y los viernes la parte teórica. Ah, ok. Estamos. Entonces, de esa forma retomamos el ritmo, ¿viste? Si no, si te doy de jueves para viernes, el problema está en que vamos a tener un montón de teorías, o de hoy para mañana no vas a poder hacer el práctico, o vamos a tener hoy, mañana y el jueves que viene teoría, y vamos a agregar un montón de temas teóricos sin haber razonado con el práctico. No sé si estamos de acuerdo que el práctico cierra conceptualmente un montón de cosas, por lo menos con este enfoque que estamos trabajando nosotros, ¿no? Sí, sí, generalmente uno cuando hace el práctico es que entiende bien los conceptos que se vieron en teoría. Y el tema de la discusión, de presentar los ejercicios por parte de ustedes y llevar eso adelante, me parece que uno puede caer sin saber mucho en el práctico, pero con lo que va conversando, se va conversando con los compañeros, lo que uno va participando y lo que uno va viendo, me parece que remonta, ¿no? Sí, sí. Así que bueno,
No sé si tiene alguna duda adicional, alguna cosa más. Por el momento no. Estamos. No, por mi parte tampoco. Dale. Voy a finalizar la grabación.